El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como quien iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar
tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios en este día. Hoy hemos escuchado el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35. Nos habla sobre los discípulos, ¿de dónde? A ver, ¿los discípulos de dónde? De Emaús. Dos discípulos que van hablando de Jesús. Dos discípulos que están desconcertados por todo lo que había pasado. Dos discípulos que estaban tristes porque habían matado al Señor, lo habían crucificado, lo habían enterrado, no lo habían vuelto a ver. Vamos a prestar atención, vamos a escudriñar esta palabra de Dios y vamos a abrir nuestro oído para que nosotros católicos, buenos católicos, aprendamos de los discípulos de Emaús. ¿Saben por qué aplicamos la palabra de Dios o la Eucaristía con la Sagrada Biblia? Porque es que hay muchos católicos que estamos acostumbrados a ir a misa y no somos capaces de abrir el oído para escuchar realmente la palabra de Dios. Muchos católicos salimos de la misa y le preguntamos, ¿qué dice la palabra de Dios? No sabemos. ¿Cómo decía la antífona del Salmo? No sé. ¿Qué dijo el Padre? La misa estuvo muy bonita. ¿Pero qué dijo el Padre? No me acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchos católicos que estamos pendientes que la luz se está yendo, que hay calor, que hay esto, que a qué hora irá a terminar el cura, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que siempre hemos dicho. Por eso quiero invitarles hoy a abrir el oído. Vamos a escudriñar esta palabra de Dios y vamos a ver si nosotros estamos haciendo exactamente lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos a escuchar. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús. Primera pregunta. ¿Iban dos discípulos qué día? ¿Cuál era el día? El día de la... Vuélvaselos a leer. Levante la mano los que no han almorzado. Muy bien. Los que sufren de sordera. Uno solo. Muy bien. Vuélvale a leer. El mismo día de la resurrección. ¿Qué día era? El día de la resurrección. ¿De quién? De Cristo. Cristo había resucitado, pero no se le había aparecido todavía a los discípulos. Se le había aparecido a algunas mujeres. Él les dijo, vaya y díganle que nos vamos a ver en tal lugar, pero no se le habían aparecido a los discípulos. Iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Primera cosa de los discípulos. Un verdadero discípulo siempre va a hablar de la palabra ¿de quién? De Dios. Y para hablar de la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Usted no puede hablar de lo que usted no conoce, ¿o sí? Bueno, algunos sí hablan de lo que no conocen, ¿sí? Algunos son expertos en hablar de lo que no conocen. Pero los buenos discípulos hablan de lo que conocen exactamente, en este caso, de la palabra ¿de quién? De Dios. Ahora, la pregunta es para nosotros, ¿conocemos la palabra de Dios? Por eso es que muchos terminan de repente muy alejados de la iglesia, porque no conocemos la palabra de Dios. No leemos la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos a leer la palabra de Dios, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo dedicamos a escudriñarla? Si le dedicáramos 10 minutos diarios, seríamos buenos católicos. Pero es que a veces ni 10 minutos, ¿sí? A veces nos conformamos con lo que el Padre dijo en la misa. Ya, con eso tenemos. No leemos la palabra de Dios. Entonces, fíjense, los discípulos hablaban de lo que había sucedido ¿con quién? Con Cristo. Todo lo que había pasado, que lo habían crucificado, que lo habían condenado, que lo habían azotado, que habían hecho esto. Hablaban de que Jesús había hecho la última cena, todo eso. Nosotros como buenos católicos debemos conocer la doctrina de la Santa Madre Iglesia a la luz de la palabra de Dios. No a la luz de la palabra de los hombres ni lo que la gente me diga, no Señor, a la luz de la palabra ¿de quién? De Dios. Y para eso hay que leer la Sagrada Escritura.
Para ser buenos católicos debemos ser amantes de la palabra de Dios. Debemos ser amantes de la Eucaristía. ¿Cuánta gente hoy no vino a la misa porque amanecieron los caminos llenos de barro por el palo de agua de ayer? ¿Sí? Porque para Dios tenemos miles de excusas. Para el Señor tenemos miles de excusas. No, tenemos que conocer la palabra de Dios. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Fíjense, estos discípulos conocían a Jesús, compartieron con Jesús, estuvieron en la cena con Jesús, vieron cómo Jesús fue condenado, cómo lo crucificaron. Y dice, Jesús se les acercó. ¿Y ellos lo reconocieron? ¿Lo reconocieron o no lo reconocieron? Imagínense, ellos que estaban con el mismo Jesús. Ahora imagínense nosotros que no leemos la Biblia. ¿Cuándo vamos a reconocer a Jesús? Un católico que no ame la Sagrada Escritura no será capaz de reconocer a Jesús. Y estará condenado, me perdona la palabra, a creer lo que la gente diga. Es que yo pienso que Jesús tiene que ser de esta manera. Primera pregunta, ¿usted lo ha leído en la Biblia? No. Entonces no puede decirlo como tiene que ser. Segundo, ¿usted va a la misa? No. Es que Jesús dijo esto, ¿usted lo leyó? Yo por eso siempre le digo a ustedes, cuando le digan a ustedes, mire, por ejemplo, a los niños no hay que bautizarlos, díganle, muéstremelo en la Biblia. Que la cruz es maldita, muéstremelo en la Biblia, porque de que yo sepa la palabra de Dios dice que la cruz es para algunos locura, pero para nosotros es ¿qué cosa? ¿Poder de quién? Así es sencillo. Pero si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a reconocer al Señor? De primera cosa importante, para poder reconocer a Cristo, debemos ser conocedores de la palabra de Dios. Y hay otra cosa importante, porque no solo basta con decir yo conozco la palabra de Dios, es que a Jesús no solo se le reconoce en la Escritura, a Jesús se le reconoce en otra cosa más, y ahorita lo vamos a ver. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y lo llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, escuche lo que le dice el Señor a aquellos que no aman la palabra de Dios, aquellos que no aman la Eucaristía, aquellos que no aman a la iglesia, aquellos que no siguen al Señor con un corazón puro y sincero, aquellos que son tercos, necios, aquellos que tienen un Dios hecho a su medida. Escuche lo que el Señor les va a decir. ¡Qué insensatos son ustedes! Primera palabra que utiliza el Señor, insensatos. ¡Qué insensatos! Mire la que viene. ¿Y qué duro de... ¿Y qué? Duros. ¿De qué? De corazón. ¿Cuánta gente es dura de corazón? ¿Cuánta gente es terca, necia? ¿Cuánta gente cree en lo que él piensa y no en lo que Dios quiere? Y mire lo que dice.
para creer. Vuélvaselo a repetir. Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer. Todo lo anunciado, Todo lo que se le ha anunciado. ¿Cuánta gente no se le ha hablado y se le ha dicho miles de veces con la palabra de Dios? ¿Y cuánta gente todavía no quiere creer en el Señor? Por ejemplo, vamos a ubicar, busque aquí en la palabra de Dios, vamos a ubicar la cita de Gálatas capítulo 3, versículo 23. ¿Cuánta gente se le ha leído esta cita bíblica? Se les ha explicado millones de veces que, por ejemplo, el bautismo no solo perdona el pecado, no solo nos hace hijos de Dios, no solo se nos abre la puerta del cielo. ¿Qué más? A ver, en el bautismo, ¿qué recibimos? Primero, perdón de los. Segundo, ¿a quién recibimos? Tercero, se nos abre la puerta ¿de dónde? Y cuarto, ¿qué nos hace el bautismo? ¿Hijo de quién? Y mire lo que dice Gálatas, y uno le explica a la gente, ¿sí? Y la gente a veces no quiere creer. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 3, 23. y así, antes que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley. Es 3:27. Escucha lo que dice Gálatas 3:27. Volvamos a rebobinar. Primera cosa, el bautismo nos borra el pecado original. ¿Encontrado dónde? Salmo 51, versículo 7. Segundo, nos abre las puertas del cielo. Tercero, recibimos al Espíritu Santo. Cuarto, nos hace hijo de Dios. Y mire la quinta cosa que hace el bautismo. En efecto, todos los bautizados en Cristo, Todos los bautizados, todos los bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. nos hemos revestido ¿de quién? Entonces el bautismo también nos reviste. ¿Qué significa nos reviste? Nos cubre a nosotros la gracia ¿de quién? De Cristo. Y todavía hay gente terca, necia y dura de corazón que dice que a los niños no hay que bautizarlos porque la Biblia dice que los niños no tienen pecado, cuando eso no está en la Biblia. Primera cosa importante, porque dice la palabra de Dios que desde el seno materno yo soy un pecador. Segundo, que a los niños no hay que bautizarlos porque los niños no tienen uso de razón. ¿Y por qué lo viste? ¿Por qué le da comida? ¿Por qué cuando llora le mete medicina o lo lleva al médico? Espere que el niño crezca. ¿Por qué le dice que es varón? Bueno, hoy en día no le dicen nada porque tienen que esperar que el niño crezca para que decida qué es lo que quiere ser, ¿sí? Entonces, no, y después dicen, son problemas psicológicos de los niños. No, esos son problemas de identidad de los padres, ¿sí? Así de sencillo. Que están lejos de Dios, lejos de la palabra del Señor y hoy quieren hacer con la vida de los demás lo que les da la gana. Así de fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no conocemos la palabra de Dios, entonces no somos capaces de creerle a Dios, le creemos a cualquiera. ¿Cuánta gente que viene a misa todavía sigue creyendo en los protestantes? Es que como dicen los protestantes, que uno no puede confesarse con un hombre pecador igual que yo, porque dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en otro hombre. Ahí le provoca uno hacerle así como a los bobitos. Sí. Palabra santa, ¿no? A ver, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? A quienes ustedes les perdonen los pecados, ¿les quedarán? ¿Qué dijo Pablo de Tarso en la carta a los Corintios? Nosotros somos los ministros de la misericordia ¿de quién? De Dios. Les exhortamos, reconcíliense ¿con quién? Con Dios. Y dice el mismo Pablo, les hablamos como si fuera el mismo Dios que les hablara a ustedes. Y todavía la gente dice, no, eso no hay que confesarse, eso basta con que usted se arrodille y le pida al Señor, vaya a la pata del limón o del mango y confiese sus pecados en la cama, que el Señor lo perdona. Primera cosa, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? Por eso el Señor hoy le dice a estos dos discípulos, qué insensatos y qué duros de corazón son ustedes. ¿Cuánta gente no ama la Eucaristía, por ejemplo?
¿Qué dice el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 52? Búsquelo ahí un momentico. San Juan capítulo 6 versículo 52, ¿qué nos dice? ¿Qué dice el Señor? Yo soy el pan de vida eterna. ¿Cuánta gente no lo quiere creer? ¿Cuánta gente, como los discípulos, se volvieron duros de corazón? No quieren ir a la Santa Misa porque creen que la misa es dependiendo del cura. ¿Cuánta gente no va a la Santa Misa porque el cura no me cae bien? ¿Y a mí qué me importa si yo le caigo bien a usted o no? A mí lo que me interesa es que usted venga a la misa porque usted viene a la Eucaristía a encontrarse ¿con quién? Con Cristo. Si usted no tiene eso metido en su mente, déjeme decirle con todo el respeto que usted se merece, que usted es un pobre cristiano. Que usted es un pobre cristiano. Que usted no ama a Dios. Que usted no se ha convencido de que la Eucaristía es el encuentro personal con el Señor. Por eso Jesús regaña a los discípulos. Por eso Jesús les dice insensatos, tercos, duros de corazón. ¿Por qué? Porque ellos tenían la fe puesta en el hombre, no realmente en Dios, como muchos de nosotros. Mire lo que dice 6:52. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? No, perdón, 51, 56, 51. Yo soy el pan vivo. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Repítalo duro. Yo soy el pan vivo. ¿Qué pasó con los discípulos de Maús? ¿Dónde lo reconocieron? ¿Dónde lo reconocieron? En la fracción del pan. ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51? Yo soy el pan vivo. El pan vivo. ¿Qué más dice? Bajado del cielo. ¿De dónde bajó? Como en el maná en el desierto. ¿Qué hicieron los israelitas? Le dijeron a Moisés: estamos mamados, estamos cansados de estar comiendo esa comida. ¿Cuál era la comida? El maná del cielo. Se los mandaba Dios. No tenían que trabajar, no tenían que cosechar, no tenían que cultivar ni cosechar, no tenían que amasar, ni colocarle sal, ni agua, ni harina, ni nada. Solamente pararse, recoger y comer. ¿Y qué dijeron? Estamos cansados de esa miserable comida. ¿Cuántos católicos tratan de la misma manera la Eucaristía? Lo consideran como algo miserable, que no es necesario, que basta con que yo porque es que el hecho de creer en Dios es una cuestión de relación, es mi relación con Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Es que hoy en día yo tengo que construirme la idea de Dios que yo quiero. ¿Dónde está eso en la Biblia? Si la Biblia es clara, el Señor lo dijo: yo soy el pan vivo bajado. ¿De dónde? Del cielo. ¿Qué más dice? Si uno come de este pan, escuche, el que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Vivirá para dónde? En esta vida y en la vida. ¿Cuánta gente no se acerca a la Eucaristía? Y no se acerca, ¿sabe por qué? Porque no les da la gana. Padre, pero es que yo no puedo acercarme a comulgar porque yo vivo amancebado. ¿Por qué no se ha casado? ¿Tiene algún impedimento? Porque dice la palabra de Dios, algunos están impedidos. Pero hay gente que no tiene ningún impedimento para casarse. Tienen 30, 20, 10 años viviendo juntos y no les ha dado la gana de casarse. Así de sencillo. Es que yo no puedo. No puede porque usted no quiere, hijo. Porque usted todavía no se ha convencido realmente que la Eucaristía es el centro y culmen de la vida de todo cristiano. En estos días me dijo alguien: padre, usted utiliza palabras muy grotescas. Yo le dije: no, lo que pasa es que a la que le cae sal en la herida, le arde, mijo. ¿Sí? Así de fácil. Porque ya estamos cansados de estar tratando la palabra de Dios de lo que me conviene. Dios es amor, Dios es perdón, Dios es misericordia, pero es que Dios es exigente. Es que Dios hoy me está exigiendo a mí que debo dejar de ser esos discípulos duros de corazón, debo dejar de ser esos discípulos incrédulos, debo dejar de ser esos discípulos que tengo a Dios hecho a mi manera y debo comenzar a creer en aquello que el Señor me ha revelado.
¿Y qué les enseñó el Señor a los discípulos durante su vida? Que Él era el pan de vida eterna. Segunda de Corintios capítulo 11. Vamos a ubicarlo en la Sagrada Escritura para que ustedes y yo nos demos cuenta cómo las primeras comunidades reconocieron al Señor en la Eucaristía. ¿Y cuánto de nosotros nos da pereza ir a la misa? ¿Cuánto de nosotros nos da pereza hacer algo de sacrificio, dejar lo que estamos haciendo y acercarnos a la Eucaristía? Es que estamos trasnochados. Es que estamos haciendo 2 Corintios capítulo 11. Vamos a ver del versículo 17. 10. Ya un momentico, porque es que acordarme toda la Biblia me cuesta un poquito todavía. No es 1 Corintios entonces. 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo 9. Muy bien. Escuchen. Versículo 9. Si fue creado. Aquí. No, aquí no. 11. Versículo 17. 37. Muy bien. Ahora sí. Capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, versículo 23. Me peleé por 10, 11, por 12, no más, ¿sí? Pero estaba cerca, ¿sí? Estaba cerquita. Porque yo recibí del Señor. Pablo dice, yo recibí del Señor lo que he os transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51, dijo el Señor, yo soy el pan de vida eterna. El que come mi cuerpo vivirá para siempre. Pablo no estuvo ni en la cena. Pablo no estuvo como discípulo del Señor cuando el Señor estaba con vida terrena, ¿sí? Con el cuerpo vivo, antes que lo crucificaran. Pablo no estaba ahí. Pero Pablo aprendió de los discípulos, de Pedro, que era la cabeza principal. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que hoy escuchamos. Dice la primera lectura lo siguiente. La primera lectura dice: el día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: israelitas, escúchenme. El que daba la primera enseñanza era ¿quién? Pedro. Pedro, ¿quién era? La cabeza de la iglesia, aquel responsable que el Señor le dijo en el Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 18: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él como responsable se encargó de la primera predicación. Los discípulos estaban con él y ellos aprendieron no solo del maestro sino de Pedro y se fueron a predicar. Cuando Pablo se convierte, Pablo aprende de los discípulos. Por eso dijo lo siguiente, vuélvalo a leer. Porque yo recibí del Señor. Cuando Pablo dice yo lo recibí del Señor, quiere decir que lo recibió de la enseñanza de los discípulos. Los discípulos le enseñaron. Él lo aprendió. Porque él comprendió que la enseñanza venía ¿de quién? De Dios. Hoy esta enseñanza para ustedes no se la estoy dando yo, se la está dando el mismo Señor que les quiere decir a ustedes: no sean duros de corazón, no seamos insensatos, no seamos tercos, no seamos necios. Debemos ser buenos discípulos, amantes de la Eucaristía, de la palabra y amantes de la Eucaristía. Siga. Lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo, también la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beberéis, hacedlo en recuerdo mío. Fíjense, entonces Pablo le enseña a la gente que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. Pero cuánta gente
vuelve otra vez a decirnos el Señor, como dice aquí mismo el Evangelio que hemos escuchado, ¿no? ¿Cuántas veces le dice el Señor lo siguiente? Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado. Para creer todo lo anunciado. ¿Cuánta gente no cree en la confesión, por ejemplo? ¿Cómo me voy a confesar yo con un hombre? Pecador igual que yo. Sí, yo soy un ser humano, de carne y hueso, como cada uno de ustedes. Y como se los dijo un día en una Eucaristía, así como el Señor se molestó en el templo, yo también me molesto. ¿Cuánta gente no quiere creer, por ejemplo, en la unción de los enfermos? ¿Qué dice la carta de Santiago? Si hay alguien enfermo, llamen ¿a quién? A los sacerdotes, a los presbíteros, para que Él los unja. Y la fe del enfermo sanará, lo sanará. Y su pecado se les perdonará. ¿Cuánta gente no quiere creer eso? ¿Cuánta gente no cree en la Eucaristía siendo palabras del mismo Cristo? Este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. ¿Cuánta gente no quiere creer en el ministerio sacerdotal? Cuando fue el Señor quien los nombró, los llamó, los mandó y les dijo, hagan esto en memoria mía. ¿Cuánta gente no quiere creer en el matrimonio cuando fue el mismo Cristo quien dio el carácter matrimonial? Cuando les dijo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Cuánta gente no quiere creer en el bautismo de los niños cuando fue el Señor Jesús quien dijo en el Evangelio de San Mateo capítulo 28 versículo 18 en adelante, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu? Y no dejó a nadie por fuera. Lo hizo Pedro y Pedro les dijo, esto es para ustedes y para sus hijos. Y tan bueno fue el mensaje que hasta un carcelero se bautizó él y se bautizó su familia. ¿Y cuánta gente no lo quiere creer? ¿Cuánta gente no quiere creer que, por ejemplo, dice la palabra de Dios que estaba Felipe? Eso lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estaba Felipe predicando, bautizando, estaba convirtiendo a toda una multitud de gente. Llamaron a Pedro, llamaron a Juan, y Pedro, cabeza de la iglesia, y Juan fueron a confirmar y a darles el Espíritu Santo. ¿Y cuántos no creen en la confirmación? Que es un invento de la iglesia. Cuando retomemos los cursos de apologética vamos a dar el sacramento, cada sacramento en la Biblia, ¿sí? Y entre ellos el sacramento de la confirmación. Y hay gente dura de corazón. Hay gente dura y terca y necia. Porque las cosas tienen que ser como yo digo. No, eso no es así, señores. Porque no es como yo quiero, no es como yo digo, es como Dios quiere. Aprendí una vez estando en el seminario, a un sacerdote le dije, pero es que yo pienso que, y casi me da una cachetada, ¿no? Me dijo, aprenda algo, aquí no es lo que usted piensa, aquí es el bien de la Santa Madre Iglesia. En estos días me llamó una señora y me dijo, yo estoy brava, yo estoy molesta, me dijo. Yo le dije, ¿eso por qué? Porque nos quitaron esta comunidad y se la van a llevar para Santa Lucía. Y yo le dije, ¿usted qué quiere? Que no se vaya, que se quede aquí con nosotros. Y le dije yo, ¿y usted la va a pastorear? ¿Usted le va a hacer misas? ¿Usted los va a bautizar? ¿Usted los va a confesar? ¿Usted los va a casar? ¿Usted va a ungir los enfermos? No, entonces no joda. Punto. Porque no es lo que usted quiere, es el bien de la Santa Madre Iglesia. Punto. Así de sencillo. Si la iglesia dice, por aquí caminamos, ¿qué hacemos nosotros? Me dijo una vez una señora, nosotros somos muy obedientes, padre, y si usted dice, por aquí caminamos, por aquí caminamos. Si nos vamos de para atrás, nos vamos de para atrás, ¿sí? Porque nosotros estamos en la iglesia y sabemos que en la iglesia debemos aprender a obedecer. Así como usted obedece, porque ella me lo dijo muy claro, así como usted obedece cuando el obispo le dice, se va, usted se va. Si el obispo le dice, se queda, usted se queda. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué pasó con los discípulos? No fueron obedientes. ¿Qué le dijo el Señor? Vayan por todo el mundo y enseñen. Los discípulos se pusieron tristes porque el Señor se había ido. Estaban preocupados, se les había endurecido el corazón. Se le había endurecido el corazón porque Jesús le dijo, qué insensatos y qué duros de corazón son ustedes. Qué duros de corazón.
¿Y cuántos cristianos católicos somos duros de corazón? Sigamos escudriñando los discípulos de Emaús. Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzaron por Moisés. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. No pueden decir que el padre Eudis no le explica la misa a la gente, que el padre Eudis no le explica el bautismo, que el padre Eudis no le explica los sacramentos, que el padre Eudis no demuestra con la palabra de Dios que la iglesia católica es la iglesia. Nadie puede decir eso, porque el que lo dice no viene a la Santa Misa. Así de sencillo. Se les ha explicado y la gente, aún explicándoles, diciéndoles esta pared es blanca, la gente piensa que es negra. Así se lo demuestre, así lo dé, le abra los ojos y se la muestre. El que es terco, duro y necio de corazón la ve negra, no la ve blanca. ¿Sí? Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es de tarde y pronto va a oscurecer. Esta frase, una vez un sacerdote decía, ese quédate con nosotros que ya es tarde, eso es la misericordia de Dios. Dios es tan misericordioso que se quedó, viendo la dureza, viendo la incredulidad. Dios decidió quedarse. Esa es la invitación que hace el ser humano a Dios. Señor, yo soy terco, necio, duro de corazón, pero quédate conmigo. Y Dios es misericordioso que se queda. Dios se quedó con los discípulos. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba en la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. ¿Recuerdan la última cena? Dice la palabra, tomó pan, dio la bendición, lo partió, se los dio y les dijo: este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Hizo exactamente lo mismo. Entonces se les abrieron los ojos. Entonces, en la Eucaristía, al verdadero discípulo del Señor, aquel que le dice al Señor: quédate, Señor, a pesar de mis miserias, a pesar de mis pecados, a pesar de mis incredulidades, a pesar de mis durezas de corazón, quédate conmigo, Señor. Ese Señor decide quedarse en la Eucaristía, en la fracción del pan, y ahí lo reconocieron. Mire lo que dice, vuelvo a leer. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Dónde reconocieron a Jesús? ¿Dónde lo reconocieron? En la Eucaristía, o como dice la misma Sagrada Escritura, en la fracción del... Ahí reconocieron a Jesús. Si usted, católico, no ha reconocido a Jesús en la Eucaristía, usted sigue siendo duro de corazón. Si para usted Cristo no está presente en la Eucaristía, usted sigue siendo duro de corazón. A usted todavía le falta fe. A usted todavía le falta orar. A usted todavía le falta pedirle al Señor. A usted todavía le falta decirle: Señor, quédate conmigo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, lo reconocieron cuando hizo la fracción del pan en la Eucaristía. Qué hermosa manera de Jesús quedarse con nosotros. ¿Cuánto le decimos al Señor: Señor, acompáñame en este viaje? Y el Señor lo acompaña. Pero el Señor le dice el domingo: acompáñame a la misa, y no vamos. ¿Cuánto le decimos al Señor: acompáñame en mi familia? Y el Señor te dice: vamos a la misa, no vamos. ¿Cuánto le dicen al Señor: Señor, cuida de mi familia? Y el Señor hoy les dice: cásate por la iglesia, y no quiere. Es que estoy probando para ver si esa mujer me va a servir toda la vida. ¿Para dónde va a agarrar?
¿A dónde va a ir? Una vez hice un matrimonio de una pareja. Tenían viviendo juntos 50 años. Y la señora me dijo, yo la conocí cuando tenían como 40 años, y la señora me dijo, cuando usted sea padre, yo quiero que usted me case. Yo la tenía muchos años conociendo. Yo le dije, sí, vamos a orar por eso. Dios, sí, Padre, porque yo desde que me ajunté con el marido mío, todos los días le pido al Señor que le cambie ese corazón duro para ver si me puedo acercar a la comunión. Hay mujeres que no se acercan a la Eucaristía, no porque ellas no quieran, sino porque el marido no quiere casarse con ellas. Y cuando no lo hacen, es una pobre demostración de amor. Porque cuando usted ama, usted por esa persona lo hace todo. Si Cristo nos amó tanto que fue capaz de dar su vida por nosotros, ¿cuántos de nosotros no hemos sido capaces de hacer un pequeño sacrificio? Si es que para usted casarse es un sacrificio, que no debería. Para usted el matrimonio debería ser un verdadero acto de amor. Pero se nota que para aquellos que no se han casado, ese acto de amor es muy pobre. ¿Y por qué el Padre ahora está tirando duro con los matrimonios? Porque me da tristeza ver cómo mujeres y hombres quieren acercarse a la Eucaristía y por la simple y llana razón de que el egoísmo de la persona que tiene al lado no le permite acercarse a la Eucaristía. Entonces, yo le dije en estos días a una pareja, pues si no se casa, déjelo y búsquese otro. ¡Padre! No, mijo. Si usted ama, ¿usted es capaz? ¿A qué le tiene miedo? ¿O es que no cree en el amor de su mujer? Eso se llama egoísmo. Si tu pareja quiere acercarse a la Eucaristía, a la comunión, y no puede porque ustedes no se han casado, pregúntese, ¿será que yo soy el egoísta? ¿Será que yo no he sido capaz de demostrarle a esta persona que le amo? ¿Y será que no soy capaz de demostrarle por el resto de mi vida que le amo? Entonces se convierte como el discípulo de Emaús, duro de corazón. Duro de corazón. Siga leyendo. Pero él se les desapareció. Jesús, en el momento en que parte el pan y ellos lo reconocen, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Para enseñarles a los discípulos que Él está presente en la Eucaristía. Que en cada misa el Señor se quedó con nosotros. Que usted lo quiera creer o no lo quiera creer, no es mi problema. Pero se lo está diciendo la palabra de Dios. Y ellos se decían uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Fíjense, el corazón de ellos ardía mientras les explicaba ¿qué cosa? La Escritura. ¿Cuántas personas que viven sin casarse por la iglesia les arde el corazón? Tienen deseo de acercarse a la Eucaristía, a la confesión, a los sacramentos, pero no pueden. No pueden, porque tienen una persona al lado que es egoísta. Y perdone que se lo diga tan de frente, pero eso se llama egoísmo. Egoísmo. Porque si usted sabe que esa mujer es fiel, que ese hombre es fiel, que tiene con usted aguantándolo 20, 30 años, ¿por qué no te has casado? Es que me caso y me divorcio. Entonces no amas. No amas. Sigamos. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras que ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que le había pasado en el camino y cómo. Y escuchen, esto es lo más interesante de los discípulos de Emaús. Entonces ellos contaron
lo que les había pasado en el camino y cómo lo había reconocido. Vamos a ver dónde reconocieron a Jesús. Al partir el pan. ¿Dónde lo reconocieron? ¿Dónde? Eso se llama Eucaristía. Por eso mi insistencia siempre en la consagración, querido católico, debes tener un poquito de respeto. Voy a decirle un poquito, porque el buen católico sabe que a Jesucristo se le respeta en la Eucaristía al 100%. Por eso los que poco vienen a la misa y se quedan sentados en la consagración, eso se llama falta de respeto contra Dios. Usted está demostrando con esa actitud que a usted no le interesa, que usted no cree. Hay gente que viene a comulgar con los brazos cruzados. Cuando uno está hablando con alguien y cruza los brazos, eso es señal de que la conversación no le interesa, mismo. Está ahí porque ¿qué más? ¿Sí? Hay gente que viene a comulgar, téngame aquí el micrófono. Le pone la mano aquí en el bolsillo, cuerpo de Cristo, amén. Sante, ¿no? Sí, porque ya por lo menos el chimulo han mejorado, gracias a Dios. Ya se piña la lengua antes de venir a comulgar. Pero ahora hay que seguir mejorando las actitudes con el Señor. Gente que viene a comulgar a la misa en chores. Usted pone un chor para ir para la playa o ir a trabajar. Se ponen las mejores pintas para ir a rumbear. O llegan más pulidos que Pepe Guama. Pero para ir a la misa, es que Dios nos acepta como queramos. Qué interesante, ¿no? Dios te acepta como quieres, pero para el diablo sí te pone la mejor pinta. Para el diablo sí te bañas, te echas colonia, se afecta, ¿sí? Se echan huele. Se compran hasta hols. Se comen un holcito porque no sabe por ahí que le pesquen, ¿no? O para la misa, ¿no? Eso Dios nos quiere con nosotros como queramos. No, Dios es ordenado, querido hermano. Dios es ordenado. Y Dios nos va a decir cada vez que nosotros tenemos esas actitudes, no seamos duros de corazón. Por eso, en conclusión, queridos hijos, reconozcamos siempre a Jesús en la fracción del pan. ¿En la fracción de qué? Ahí está el Señor. Ahí está Jesús, ahí está el Cordero. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a colocarnos de pie.